Hola, bienvenidos a esto que se llama Contacto TV, edición 2015. Soy el licenciado Héctor Carlos Díaz y es un placer enorme que nos esté sintonizando. En una serie de programas a partir de este, voy a intentar explicar en forma muy breve y muy práctica el porqué y el cómo de un flagelo que estamos sufriendo demasiado en nuestra sociedad, como es el maltrato y la violencia familiar. El problema este es secundario, porque es un coletazo del problema más grave todavía que tenemos, que es la violencia en sí. No hace mucho tiempo, desde hace no mucho tiempo, para decirlo mejor, la violencia se ha instalado como el recurso preferido para zanjar diferencias. Antes eso lo hacíamos comunicándonos, hablando de alguna manera. Note que a medida que han ido pasando los años, en los últimos 50 años hemos acortado la cantidad de palabras que usamos en nuestro lenguaje. En este último tiempo, de hace 15 años en esta parte, el auge de las comunicaciones e Internet, las redes sociales en estos últimos 5 o 10 años, han hecho que comunicarse sea mucho más fácil y que se necesiten menos palabras para hacerlo. Hace falta simplemente que usted tome un libro de los que se editaron ahora, cualquiera de ellos, y los métodos son todo para hacer las cosas más rápidas. Tips para hacer algo en 5 pasos, el éxito en 4, siga estas 6 reglas y obtenga lo que quiera. Todo acotado, todo reducido. Ahora, si usted toma un libro de hace 50 años, editado hace 50 años, va a ver que es un libraco grandote, un tratado, con un montón de palabras, con un nivel de cultura mucho más alto. Fíjese que si la comunicación es el nivel de cultura, estamos fritos. Porque nuestra comunicación ha ido bajando en calidad. ¿Por qué razón? Porque ha bajado la cantidad de palabras con las que nos manejamos para comunicarnos. Entonces, al usar menos palabras, tenemos menos opciones de seguir comunicándonos. Una conversación habitual tiene un montón de palabras, un montón de frases. Ya no hay frases hechas para decir lo que se piensa. Ahora es simplemente un sello. ¿Cómo estás? Bien. Y ahí se terminó la conversación. Ese mismo silencio que usted vio es el que la otra persona sigue, porque no da pie a seguir conversando. Y esto de la personalización y esa identificación hacia adentro que las personas hacen, es muy difícil comunicarse con otros. Entonces, al comunicarnos poco, la opción no es comunicarnos, la otra opción era la violencia. Cuando hace un tiempo atrás uno discutía con alguien, la opción de pelearse, de llegar inclusive a las manos, era la última opción. Había forcejeos, gritos, cambio de palabras en algún cierto tono, ya uno quería empezar a pelear, pero la violencia alguien la paraba y pasábamos a otra cosa, seguíamos hablando, por ahí el reconocimiento del error, me equivoqué, te equivocaste, te acepto, no te acepto, y uno comunicándose zanjaba diferencias. Sin embargo, ahora la cosa es totalmente diferente. Se parte directamente hacia la violencia como si fuese el primer recurso. Ya no hace falta hablar. No nos está haciendo falta comunicarnos. Y ahí está la gravedad del asunto. Porque entonces, al no usar el recurso clave de la comunicación, usamos el recurso más fácil, el otro recurso. Y el otro recurso es la violencia. Y note que la violencia se empieza a filtrar en absolutamente todo lo que hacemos. Hay violencia en nuestra forma de dirigirnos a los demás, no simplemente con las palabras violentas, sino con las actitudes. Se empieza a notar mucho ese autoritarismo. Se empieza a agrandar la brecha entre los que están en autoridad y los que tienen que seguir esa autoridad. La falta de comunicación hace que la relación sea violenta, porque tiene que ser impuesta más de una vez esa autoridad de renglones para abajo, de renglones para arriba. Entonces, usted calcule todo eso en los ámbitos de educación. Al no haber una buena comunicación entre docentes y alumnos, la relación es una cuestión violenta. Como es una cuestión impuesta, entonces siempre hay que hacer fuerza
desde arriba para abajo para que los chicos estudien. Ya hace rato que las materias dejaron de ser esas materias lindas que daba gusto estudiar. Ahora es una terrible obligación donde hay que aprenderse las cosas, porque después hay que poner la cruz en la pregunta, en la respuesta correcta de la pregunta, de ese multiple choice, y se terminó el asunto. Entonces, note cómo la comunicación ha ido perdiendo terreno frente a la violencia. Ahora, esto usted lo traslada de la educación, como estamos viendo, y lo traslada a la familia, que es donde se desarrolla ese primer ámbito de educación, estamos fritos. Pero fritos mal, porque es en esa casa, en todas las casas, donde se aprende el arte de la comunicación. Y si ahí no hay comunicación, entonces el recurso que se usa, evidentemente, es el de la violencia. Entonces, empiezan las personas a no solo no comunicarse, sino que empiezan a usar la violencia como medio para establecer el tipo de relación que tienen uno con otro. Y en este tiempo enfermizo de la cantidad de familias reensambladas, donde a veces papá, el esposo de mamá no es mi papá, o la mamá no es mi mamá, es el esposo de papá, y tengo otros hermanos y comparto mis cosas con otra gente. Todo eso genera un ambiente interno de una alta probabilidad donde la violencia sea un buen lugar donde empezar. Lamentablemente, esa falta de comunicación, porque generalmente los grandes solucionan sus problemas sin tener en cuenta los problemas que generan en los chicos. Eso es violento para los chicos y volvemos siempre a hablar de lo mismo. El recurso de la violencia se utiliza por encima del recurso de la comunicación. Y sin comunicarnos, entonces estamos en un problema grave, porque vamos creando una sociedad alrededor nuestra que es violenta en la misma medida que yo soy violento con la sociedad. Entonces lo que vivimos alrededor nuestro generalmente es nada más que la expresión de que lo que nosotros somos adentro. Y si nosotros hemos elegido la violencia como forma de comunicarnos, la sociedad va a ser violenta. Porque yo contagio mi forma de ser a los que están conmigo. Yo les enseño que esa es la forma. Al gritarle a mi hijo, yo le digo a mi hijo, esa es la forma en que te van a hacer caso. Esa es la forma en que te van a respetar. Ahora, el problema es que también le grito a mi esposa y mi esposa me grita a mí. Y el chico que está escuchando, que está mirando la escena, que es el que está permanentemente grabando cómo es la situación en su casa, dice, esa es la forma en que un matrimonio se comunica. Esa es la forma en que mamá y papá son felices. Entonces, noten cómo la falta de comunicación le dio pie a que la violencia se instale como medio social. Y ahí tenemos que apuntar. ¿Qué podemos hacer? Hay un círculo de la violencia y del maltrato. En los próximos programas voy a tratar de explicar cómo funciona ese círculo y por qué y cómo podríamos hacer para romper el poder del maltrato y de la violencia. Pero déjeme decirles algo. Si usted ha sufrido violencia o si usted es violento, en el fondo es una decisión suya. Dios puede cambiar ese corazón violento por otro corazón que no sea violento. La primera razón para ser violento generalmente es la falta de perdón. Cuando uno ha guardado cosas en su corazón, en su mente, y tiene permanentemente cómo fue que lo maltrataron, porque fue testigo de que así era en casa, entonces después es como que se vengara de la vida haciendo lo mismo con su propia familia. Si usted no suelta ese pasado, y si usted no suelta eso que está en su corazón, la violencia dentro suyo seguirá generando la violencia que vivimos. Le invito a pensar. No se pierda los próximos programas. Vamos a estar hablando de maltrato, violencia familiar y en los próximos programas desarrollar eso tan difícil de romper que es la violencia y el maltrato familiar. Usted puede dejar de ser violento. Dios puede cambiar su razón interna, su por qué y su cómo para lograr una vida feliz.
Gracias por acompañarme. Lo espero la próxima y espero que sigamos disfrutando. Que tengan un buen momento y nos vemos en la siguiente edición. Gracias.